¿Qué tal? Saludos a todos. Estamos dándole continuación a esta serie de videos que teníamos sobre la resolución de problemas de programación lineal para investigación operativa. Y esta vez tenemos que continuar hablando con la resolución a través del Excel, ¿no? Ya habíamos visto que tenemos el Tora, que es un programa bastante útil para resolver este tipo de ejercicios. Pero a muchos de ustedes seguramente no les va a gustar por el tema de que es una pantalla azul y bueno, hay que jugar con el tema de resoluciones, tema de decimales, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar estos problemas también vamos a recurrir a la solución de estos modelos por medio del Excel. Ya les había comentado en clases que lo que vamos a utilizar es un complemento que tiene el Excel en la pestaña de datos, que la tenemos acá, que se llama Solver, ¿no? Entonces, si ustedes no cuentan con el Solver o no lo encuentran, también lo habíamos mencionado cómo se habilitaba, pero básicamente nosotros nos vamos a archivo y le hacemos clic a opciones, y para los que tienen un Excel menor al 2007 se le hace clic en el icono de Office que siempre se queda aquí en la esquina superior. Igual van a las opciones. ¿Qué es lo que quiero hacer? Ir a las opciones del Excel. La pantalla es la misma para cualquier Excel. Hago clic aquí en complementos, me aseguro de que diga complementos de Excel, le hago clic en ir y habilito la opción del software, ¿no? El resto de botones son para otros tipos de funciones. En algún momento podríamos quizás hablar sobre ellos, pero lo que nos interesa es que podamos habilitar este botón de acá, ¿no? Le hacemos clic en aceptar y el programa lo va a instalar. Una vez que estamos seguros de que Solver está activo en nuestro Excel, lo que vamos a tener que hacer es poder escribir nuestro modelo. El problema del Excel, ya se los había mencionado, es que si bien es una herramienta bastante versátil, no ha sido especialmente diseñada para resolver este tipo de problemas, así que nosotros tenemos que crear la tabla donde vamos a ingresar nuestro modelo. Entonces vamos haciéndolo poco a poco, ¿no? En una primera instancia siempre sería recomendable que yo pueda dar un espacio donde le vaya a poner el nombre a mi modelo. Entonces le voy a poner el ejemplo 1. Ustedes, bueno, le colocan el nombre que quieren, y básicamente para que sepa de qué trataba el modelo, ¿no? También lo podría colocar acá si quiero, también lo voy a hacer. Y vamos generando los datos. En esta siguiente fila de acá, yo voy a hacer notar que lo que voy a colocar a continuación corresponde a los datos de entrada. O sea, ¿qué significa? Son los datos con los que son los datos que tú has generado a través de la escritura del modelo. Genero un espacio para colocar mis dos variables. De nuevo, recordamos que estamos resolviendo el mismo ejercicio que lo hemos hecho en el video del Tora. Es el ejemplo 1 de la clase, donde también debería preocuparme de poner los nombres adecuados. Y en esta columna deberían ir los nombres de las funciones que voy a escribir. Entonces la primera va a ser mi función objetivo, y las siguientes deberían ser las restricciones. Ustedes tienen varias opciones, simplemente ponen restricción 1 a la 6 de esta manera. Pero lo que yo voy a hacer, y es aprovechar de que, bueno, el Excel es más versátil, voy a colocar los nombres respectivos de cada una de estas restricciones. Entonces la primera, por ejemplo, hablaba de la disponibilidad de la materia prima 1. La otra hablaba de la disponibilidad de la materia prima 2. Aquí corrijo la A que me faltaba. La tercera restricción ya hablaba sobre las demandas del mercado. La cuarta restricción hablaba sobre la demanda, pero específicamente sobre la pintura de exteriores. Y las otras dos eran las de no negatividad. Entonces esta es para X1 y esta es para X2. Muy bien, entonces hasta esta altura
nuestra tablita ya se debería parecer mucho a lo que ya teníamos en el Tora de manera automática, ¿no? Que se generaba con solo hacer clic en el número de variables y de restricciones. De la misma manera, en estas celdas de acá, nosotros deberíamos colocar los valores o los coeficientes correspondientes a cada uno de nuestras funciones. Entonces en la función objetivo esto era un 5, después teníamos un 4, esto es 6, 4, tenemos 1, 2, menos 1, 1, esto es 0, 1, 1, 0, 0 y 1. Entonces, de nuevo, recordamos, estos son los coeficientes que nosotros teníamos en nuestro ejercicio, ¿no? Aprovecho además de, mientras vamos haciéndolo, colocando y diferenciando esto con colores para que sea más fácil recordar qué era qué. Muy bien, entonces una vez que nosotros tenemos esto, en esta casilla de acá vamos a generar un espacio reservado para los resultados, y en realidad van a ser las operaciones que el solver va a requerir para trabajar esto de manera adecuada. En un momento lo dejamos acá, y aquí debería colocar, no porque el solver lo necesite, sino para recordar de qué trataba, la desigualdad con la que estamos trabajando. Entonces estas de aquí son menores o iguales, estas mayores o iguales. Lo hago un poquito más pequeño, y en esta de acá corresponde el espacio a lo que en el Tora se le llama RHS, pero yo le voy a poner el límite de cada una de estas funciones. Entonces aquí era 24, 6, 1, 2, 0 y 0. En fin, entonces de la misma manera ya he podido generar la tabla para poder trabajar con esto como se debe, y aquí tenemos nuestra primera parte. También voy a marcar esto de acá, para hacer notar que estos valores de acá son los que corresponden a los coeficientes de mi función objetivo. De la misma manera que lo he hecho con los datos de entrada, yo debería generar un espacio, o debería reservar un espacio, pero esta vez para los resultados, ¿no? Porque de nuevo el Excel en algún momento te va a preguntar dónde colocar, ¿no? Entonces como resultados yo necesito que sea x1, x2 y que me hable de la función objetivo, y aquí le vamos a dejar un espacio donde indiquemos dónde va a estar mi solución. Entonces estos datos de acá van a ser los reservados para que el Excel pueda trabajar y mostrarme la solución. Antes de ir con el solver, necesito añadir esto de acá, que de nuevo esto no lo tenía el Tora, pero básicamente son los resultados de cada una de las funciones objetivos cuando aquí tengamos un valor. Entonces la primera opción es colocar la operación de la primera cantidad, o perdón, el coeficiente por uno de los resultados, más el siguiente coeficiente, por el otro resultado. ¿Ya? Entonces lo voy a tener aquí como un 0, porque estamos asumiendo que aquí hay un 0 y un 0 en el otro lado. Además vamos a poder ver que como esto es ahora una fórmula, cuando el Excel genera un resultado, automáticamente este valor se va a convertir. En fin, esta sería la primera opción. También tengo que recordar que en su momento debería hacer que funcione para todas de la misma manera, pero al jalarlo de esta manera, si se dan cuenta, además de recorrer esto de aquí, se recorre estos puntos de acá. ¿Cómo se resuelve? En clases lo habíamos dicho, es agregando los símbolos de dólar a las celdas que corresponden, que de nuevo son estas dos de acá. ¿Para qué? Para fijarlas, y que cuando yo arrastre este resultado, entonces como vemos estas celdas estén fijas. También les había dicho que
Acá en el video vamos a utilizar una nueva función. ¿Para qué? Para el caso cuando nosotros tenemos muchas más variables, como es el último ejercicio que vamos a hacer, que tiene 5 variables. Si nosotros seguimos con esta fórmula, o sea, de seleccionar una, multiplicar otra, sumar de nuevo la multiplicación de las correspondientes, es bastante probable que nos vayamos a equivocar. Entonces la mejor forma de resolverlo es trabajar con matrices. Escribo una nueva función y esta se llama suma producto. Hasta ahí estamos bien. Si se dan cuenta, acá en la parte inferior donde está la descripción de la fórmula me indica que trabaja con matrices. Entonces lo único que yo tengo que hacer es explicar qué se va a sumar y multiplicar, y es la fila de la función objetivo. Aquí me dice que para marcar el otro es con punto y coma, y es la fila de las soluciones. De la misma manera, para evitar que al jalar esta fórmula se vaya cambiando, voy a fijar estas casillas con el símbolo de dólar. Con esto cierro los paréntesis y deberíamos tener la misma fórmula. ¿Cómo hacemos? Probamos el resultado. Por ejemplo, si yo pongo 1 acá, debería copiarse todos estos números de la misma manera, y ahí lo tenemos. Si yo borro esto de acá y coloco un 1 acá, debería copiarse todos estos valores y lo tenemos bien. Hasta ahí estamos bien. Entonces de aquí en adelante yo voy a utilizar, y les recomendaría que también lo hagan, la función suma producto. De nuevo, es mucho más fácil solo seleccionar las filas correspondientes y así no tener problemas. En fin, una vez que hemos terminado esto, yo ya tengo todo lo que necesitaba para poder trabajar con el solver. De nuevo, recordando que estas son las únicas casillas que inicialmente se necesitan, y esta es una fórmula que no deberíamos cambiarla, o sea, no deberíamos tocar esto de acá. En fin, de nuevo me voy a la pestaña de datos, hago clic en el solver y me aparece todo un menú. Me pongo acá al lado para que podamos comparar qué es lo que pasa. Me pide el objetivo, y el objetivo siempre va a ser el resultado de la función objetivo. Le hago clic, aprieto enter. Lo siguiente que me pregunta es si quiero maximizar o minimizar. Recordamos que este era un ejercicio de maximización, así que lo dejamos ahí. Y lo siguiente que me dice es cuáles van a ser las celdas de las variables que va a cambiar. Entonces las que son justamente estas de aquí que hemos dejado reservadas para que el Excel coloque la solución. Marco las dos, aprieto enter y me pregunta cuáles son las restricciones. Entonces agrego las restricciones y cambio el menú y me pide tres referencias. La primera es cuál es la celda que va a trabajar, y esta celda de acá es el resultado de la primera restricción, que es esta. Al ladito me pregunta la desigualdad, debería ser la que está a su lado, y la restricción es el límite que nosotros colocamos acá. Entonces lo que debería cuidar es que estos tres valores sean justamente los tres que están en una sola fila. Si hago esto bien, al aceptar, se debería haber añadido la restricción de manera correcta. Hago lo mismo para las otras. Lo vamos a hacer un poco más rápido acá. Le hago clic aquí en agregar. Aquí tengo cuidado que la restricción cambia a mayor o igual. Lo mismo acá. Y de nuevo, si lo he hecho bien, debería tener todas mis restricciones de la manera como la tenemos acá. En fin, entonces una vez que tenemos esto, me aseguro de quitar este botón de acá, que es añadir restricciones extras por si no las has añadido. De preferencia no trabajamos con esto. Y me pregunta el método de resolución. Yo coloco que voy a utilizar el método simplex de programación lineal. Y una vez que tenemos esto, debería hacer clic en el botón de resolver. El solver debería decirme que encontró una solución donde se cumplen todas las restricciones, y simplemente le doy clic en aceptar. Como podemos ver acá,
La solución él se lo ha colocado de manera automática y todos los resultados que corresponden a las operaciones sobre cada una de las funciones también lo hace. Lo que nos faltaría es colocar esta parte de acá. Voy a entonces pedir que el valor de z copie este de acá, porque justamente es el resultado de mi función objetivo, y con esto yo logro que en esta casilla de acá me muestre la solución. Como podemos verificar, son los mismos valores que habíamos tenido a través de la resolución manual en clases y a través de la resolución a través del TOR. Entonces con esto podríamos creer que está bien. En fin, entonces una vez que hemos hecho esto, damos por concluido la resolución del ejercicio. ¿Por qué es importante el tema de que esto esté bien, con colores, con los nombres y demás? Porque si esto hemos trabajado de la manera correcta, lo único que yo haría, por ejemplo, para resolver el siguiente ejercicio, va a ser copiar y pegar y modificar mi tabla en lo que se solicite. Entonces aquí vamos a hacer dos adiciones, o vamos a cambiar esto en varias partes. Primero en el nombre, obviamente. Ahora este es mi ejemplo número 2. Aquí lo voy a poner como ejemplo 2. Y vamos a ir recordando todo lo que tenemos que hacer. Este ya no hablaba de pinturas, sino hablaba sobre los kilogramos de maíz y de soya. Y la función objetivo, si quieren lo podemos colocar acá, era de minimización. Entonces de nuevo todos los valores que corresponden a estos azules, que son parte del modelo, los puedo borrar y los reemplazo con lo que corresponde. Entonces aquí pongo que esto era 0.3, 0.9. Si se dan cuenta, están apareciendo números porque hay una solución escrita, entonces también la borramos. Coloco el resto de las restricciones. Esto era 1, 1, 0,21, 0,3. Después tenemos 0.03 y menos 0.01. Hasta ahí estamos bien. Para recordar de qué trataba esto de acá, el primero era la función objetivo, el otro era la cantidad de alimento mínima, que era de 800 kilogramos. Ahorita colocamos el 800. El otro hablaba de al menos el 30% de proteína. Y el otro era con, corregir. Y el otro indicaba que tenía que ser un máximo del 5% de fibra. ¿Por qué no he colocado las restricciones de no negatividad? Porque a partir de ahora, para evitar colocar esto en cada una de las restricciones, lo que voy a hacer es borrar esto de acá y cambiar un poco lo que estaba haciendo. Lo único que yo voy a anotar es en esta parte mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué significa? X1 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Para qué voy a hacer eso? En un momento lo revisamos. Entonces copio esto de acá, y lo aclaramos, obviamente, ¿no? Voy a eliminar esto y de nuevo la adición que estoy haciendo es ya no añadir las restricciones de no negatividad en esta columna, sino simplemente acá. ¿Cómo cambia el ejercicio? Lo vemos a continuación. Voy a arreglar un poquito esto para que esté como se debe. En fin, esta restricción de aquí ya no la necesitaba, entonces también la voy a poder eliminar. Y como les decía, si esto lo hemos hecho bien, entonces simplemente va a ser agregar o quitar filas y columnas para poder hacer otro tipo de modelos, lo que va a hacer que el trabajo sea bastante más corto. No me olvido de colocar los límites, por eso también es bueno los colores, porque sé que lo que está en azul es información que yo tengo que suministrar. Las fórmulas, como pueden ver, siguen siendo las mismas. Agarra las correspondientes. Entonces valió la pena haber trabajado de esta manera.
Le hago clic en Solver y vamos a ver cómo cambia la resolución con esto que hemos colocado acá. En fin, mi función objetivo es el resultado de la función objetivo. En este caso, y aquí más bien lo anoté, es minimización, ya no maximización. Las variables que van a cambiar son de nuevo estas dos. Y las restricciones las agrego de nuevo de una en una. Entonces esta es menor que esta de acá. O perdón, que esta de acá. Siempre hay que revisar que los números coincidan. Esta es menor que esta de acá. Y ahorita me estoy dando cuenta que tenemos un error. Perdón, voy a cancelar todo. Voy a restablecer todo. Y el error es el tema de las desigualdades, no las cambié. Muy bien, recordamos el ejercicio, podemos revisar en nuestro cuaderno de avances. Pero este de aquí era mayor o igual, este es menor y este es mayor o igual. Bien, entonces vale la pena revisar siempre. En fin, más bien nos dimos cuenta, podemos hacerlo todo de nuevo. La función objetivo, minimizar las variables con las que voy a trabajar y agrego todas las restricciones. Esta es mayor o igual que esta de acá. Esta es menor o igual que esta de acá. Agrego una más. Esta es mayor o igual que esta de acá. Hasta ahí estamos bien. Entonces tengo estas tres restricciones y lo que me falta es añadir las de no negatividad. ¿Cómo voy a hacer esto de acá? Agrego una nueva restricción y directamente le voy a decir al Excel que los resultados que me dé, o sea, es los valores que va a poner en estas celdas de solución, todos siempre tienen que ser mayores o iguales que 0. Entonces, si se dan cuenta, le voy a decir que en aceptar, esta restricción va a reemplazar a las dos que debería haber colocado de no negatividad. En este caso no es un ahorro de tiempo muy grande, pero cuando tengamos un ejercicio con más variables, que lo vamos a hacer a continuación, vale la pena trabajarlo de esta manera. Entonces son un montón de restricciones que estás asegurando que no te vas a equivocar. Si no has entendido, en el siguiente en el siguiente ejercicio lo hacemos otra vez. Me aseguro que esto no esté tiqueado. Le pongo método simplex LP y le hago clic en Solver. Si se dan cuenta, aquí me dice que Solver no encontró una solución viable. ¿Qué significa? Que nos hemos equivocado en algún lugar de nuestro modelo. Entonces, con mucho cuidado, yo debería de revisar qué es lo que ha fallado. Entonces, es bueno que nos haya pasado esto, porque así siempre nos aseguramos de que estemos haciendo las cosas como se tengan que hacer. Entonces, primero reviso el modelo. Esto es 0.3, 0.9, 1, 1, mayor o igual que 800, 0.21, y lo que me equivoqué acá, y de nuevo ustedes van a poder verificar, es que este era negativo. Hasta ahí estamos bien. De nuevo, no debería ser nada grave, uno siempre se puede equivocar, pero lo importante es encontrar el error, ¿no? Entonces aprovechamos que nos ha pasado esto, no editamos el video para hacer creer que uno nunca se equivoca, sino más bien lo aprovechamos como forma de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, como solo he cambiado un símbolo, toda mi configuración no la debería cambiar. Le doy clic en resolver y efectivamente ahora sí me dice Solver encontró una solución. Hasta ahí estamos bien. Entonces, de nuevo, no hay que tenerle miedo al error, más bien nos está advirtiendo que nos hemos equivocado en algún lugar. Le hago clic en aceptar. De nuevo, estos valores los debería verificar en clases. Le hago clic a que este resultado se copie acá y tenemos la solución. Lo siguiente que yo me voy a dar cuenta es que estos resultados son muy precisos, ¿no? Así que
De la misma manera, cuando hemos hablado de la interpretación de la solución, tenemos que reconocer hacia dónde deberíamos redondear. Habíamos dicho que esto lo íbamos a redondear hacia abajo y este hacia arriba, por el tema de la balanza con la que podríamos pesar el maíz y la soya. No ahondo mucho más en ese tema porque ya se ha resuelto en su momento, y los que no recuerdan está en el documento. En fin, entonces tenemos nuestro ejemplo número 2, que era el caso de minimización, y ahora encaramos el ejemplo número 3, que es el más difícil que tenemos hasta ahora, porque en el TORA habíamos visto que la solución algebraica lo complicaba mucho, así que vamos a ver cómo resolverlo. De nuevo copio esto de acá, lo voy a colocar acá. ¿Por qué? Porque yo sé que esto está bien, ¿verdad? Entonces borro todo lo que no corresponde a mi ejercicio, que es básicamente esto de acá, y voy haciéndolo con mucha calma. De nuevo, como esto está bien, ahora me va a ser mucho más fácil simplemente añadir columnas acá. Recordamos que necesitamos espacio para 5 variables. Ahí tenemos de x1 a x5. Recordamos los nombres. Esto habla del crédito personal, este de automóvil, este de casa, el agrícola y el comercial. Hasta ahí estamos bien. Mi función objetivo vuelve a ser la maximización. Vale la pena que lo anotemos ahí, ya nos hemos dado cuenta, y vamos haciéndolo con mucha calma. Entonces primero hablo sobre mi función objetivo, y estos eran los valores del 0.026, esto es 0.0509, este es 0.0864, 0.06875, 0.078. Hasta ahí estamos bien. Como tiene muchos decimales, es probable que la respuesta no nos vaya a salir por el tema de haber tecleado mal y cosas por el estilo, pero vamos a intentar hacerlo con la mayor calma posible. Ahora empezamos a añadir restricciones. Y yo recuerdo que eran 5 restricciones, perdón, eran 4 y eran 5 de no negatividad. Ya hemos dicho que las de no negatividad únicamente las vamos a anotar de esta manera. O sea, todas estas variables tienen que ser mayores o iguales que 0. Y lo único que hago es añadir espacio para una restricción más, que son las 4 restantes. ¿Cuáles eran estas 4 restricciones? La primera hablaba sobre los fondos máximos. Y para los que no recuerdan, decía que todo lo que nosotros invirtamos en esto de acá debería ser menor o igual que 12 millones. Así estamos bien. De nuevo, el tema de colocar la desigualdad de manera adecuada nos va a ayudar mucho. La siguiente restricción hablaba sobre los préstamos agrícolas y comerciales y especificaba que era el 40% de los fondos. Yo lo voy a colocar así porque como tengo mi cuaderno de apuntes voy a recordar viendo ambas cosas, ¿verdad? Entonces los valores aquí eran 0.4, 0.4, 0.4 y estos eran negativos. Esta vez no me voy a equivocar con eso. Ahí estamos, estos eran negativos y eran 0.6 y seguían siendo menores o iguales que 0. La siguiente restricción hablaba sobre los créditos de casa y decía que era el 50% de los 3 primeros, del personal, de automóvil y de casa. ¿Cómo se escribía esto? Esto era 0.5, 0.5, este es negativo, 0.5 y aquí no hay la variable. Todo el símbolo de desigualdad también era menor o igual y el límite es 0. Y el último, que era la restricción interna sobre las deudas impagables, que tenía que ser un 4%, o perdón, debería ser hasta un 4%. Entonces
Esto era 0.06, 0.03. Este es negativo, 0.01. Estoy revisando en mi cuaderno para no equivocarme esta vez. Este es 0.01 positivo y este es negativo, 0.02. El sentido de la desigualdad también es menor. Y de nuevo lo comparamos con 0. Como yo he añadido esta columna de acá, tengo que hacer, y bueno, he añadido columnas y filas en realidad, tengo que asegurarme que las fórmulas estén como deberían estar, ¿no? Entonces me aseguro, le hago doble clic acá y si pueden ver, de la misma manera que estaba en los otros, ha seleccionado todas las variables de la función y de la solución. Entonces, como las celdas están fijadas, lo único que voy a hacer es arrastrar para que se rellenen todos y me ha ahorrado mucho trabajo. De nuevo verifico con cualquiera que esté marcando la fila correspondiente con la de solución siempre. Hasta ahí estamos bien. Entonces aquí está una prueba del por qué vale la pena empezar bien con nuestra tabla desde el inicio y que más adelante nosotros la vamos a poder modificar ya sin mucho trabajo. Entonces, si pueden medir el tiempo, esto nos ha de tomar unos 5 a 7 minutos. No he llevado un control preciso, pero es un tiempo ahorrado para algo que vale tan poco, ¿no? En un examen. En fin, entonces una vez que tengo esto escrito, debería utilizar el solver para resolverlo. Lo hacemos esta vez un poco más rápido. La función objetivo es el resultado de la función objetivo. Esto es maximizar, pero esta vez son 5 las variables que van a cambiar. Entonces las selecciono de esta manera. Agrego las restricciones de nuevo. Me aseguro que sea la restricción, la desigualdad y su número. De nuevo, restricción, desigualdad y su número. Restricción, desigualdad y el número. Entonces con esto he añadido las 4 restricciones que tenemos acá, y la que tengo que añadir, pero esta vez de manera más sencilla, es la de no negatividad. ¿Cómo hago? De nuevo, todas estas respuestas siempre deberían ser mayores o iguales que 0. En fin, entonces de nuevo, noten por favor que he evitado tener que escribir 4 más de esta forma, ¿no? O sea, 4 más. Simplemente he agarrado una y con esto me aseguro que al menos en esta restricción no está el error, por si me fuera a salir uno. Deshabilito esto de acá, pongo simplex LP y le hago clic en resolver. De nuevo me dice Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y las condiciones. Le hago clic en aceptar y tenemos el resultado. Aquí tenemos 0, 0 en x1, 0 en x2, 7.2 en x3, 0 en x4, 4.8 en x5. Y recordemos que esto está expresado en millones de bolivianos. Hasta ahí estamos bien. Además, como prueba, recordemos que esto debería sumar como máximo hasta 12. Y como vemos acá, esta restricción, el resultado me dice que obtuve un 12. ¿Es menor o igual que 12? Sí, efectivamente. Este resto de valores, que bueno, esto es un 0 prácticamente, lo vamos a dejar para la interpretación en clases. Hasta ahí estamos bien. Nuestro Z es 0.99648, que de nuevo está expresado en millones. Está expresado en millones, entonces deberían ser al menos casi 1.000.000. 996.000. Hasta ahí estamos bien. Entonces de esta manera ya hemos podido resolver nuestros 3 ejercicios y deberíamos estar lo suficientemente preparados como para poder hacer uno nuevo por nuestra cuenta. No se olviden, por favor, el tema de los colores, el tema de las fórmulas
Y lo que nos pasó en este ejercicio, siempre revisar que lo que nosotros hayamos anotado esté correcto. Si hacemos esto con la mayor calma del mundo, no deberíamos tener problemas y las respuestas que tenemos acá son confiables. Muchas gracias por su tiempo, nos vemos en otra.